Si eres programador o desarrollador, independientemente del lenguaje de programación que uses, o independientemente del área a la cual te dediques, o los años de experiencia que tengas, hay algunas herramientas de software que todo programador va a estudiar en algún punto de su carrera. Así que he creado una lista de herramientas de software que, sin importar tu nivel de experiencia o tu área de desarrollo, creo que tarde o temprano te lo encontrarás y que puedes considerar estudiar desde ahora, de a pocos. Si tienes prisa, esta es la lista completa de herramientas que voy a mencionar. Y muchas de estas herramientas de software no son completamente necesarias para crear programas, pero usarlas nos ayudan a crear software de calidad. Empecemos con Git. Cuando escribimos código en nuestro lenguaje de programación, lo que estamos haciendo continuamente es haciendo modificaciones, y no siempre estas modificaciones que hacemos tienden a ser beneficiosas. Es decir, a veces puede que nuestras modificaciones hagan a nuestro programa más lento o generemos bugs. O por otro lado, si queremos trabajar con otras personas, ¿cómo nos aseguramos que cada persona haga sus modificaciones sin que éstas afecten a las del resto? Bueno, aquí estamos hablando de cambios constantes y trabajo colaborativo en código, dos tareas que pueden llevarse a cabo muy fácilmente gracias a programas que se denominan software de control de versiones. Entre estos, el más ampliamente utilizado es Git. Este es un programa que te permite controlar las distintas versiones de tu código y es como añadir un historial de cambios a tu proyecto. Te permite navegar hacia cualquier cambio que ya has guardado y es una herramienta esencial para poder trabajar con otros desarrolladores y poder desplegar aplicaciones continuamente. Y es que actualmente trabajar con múltiples desarrolladores en un mismo código es algo completamente normal y requerido también para poder obtener un trabajo, y esto sin importar el lenguaje que uses. Y aún si eres un desarrollador que trabaja solo, este software es muy importante para que puedas crear distintas versiones de tu código sin que tengas que copiar carpetas y archivos una y otra vez. Y Git tiene también sus propios términos para poder referirse a todas estas características. Por ejemplo, Git llama a estas múltiples versiones de tu código ramas, a tu código se le denomina repositorio y puedes tener distintas etapas de trabajo a las cuales Git llama stages. Además que puedes ver todos los cambios que otros desarrolladores hicieron a lo largo del tiempo y en qué parte del código lo hicieron. Incluso hay metodologías alrededor de Git que muchas empresas utilizan para poder controlar el avance que hacen sus desarrolladores en un mismo proyecto. Aquí estarían metodologías como Git Flow, GitHub Flow, GitLab Flow, Trunk-Based Development, entre otras. Y desde que se creó Git, esta herramienta ha revolucionado la forma en la que los desarrolladores colaboran en proyectos de software. Esta herramienta fue creada por Linus Torvalds aproximadamente en el año 2005 y a partir de allí Git se ha convertido en uno de los sistemas de control de versiones más populares del mundo y se utiliza en una amplia variedad de proyectos, desde los más pequeños como podrían ser scripts hasta proyectos muy grandes y complejos a gran escala. Y si bien también están otros tipos de software similares a Git como podría ser Mercurial, Subversion, Perforce, Bazaar, al final Git es el más popular y es el que más vale la pena aprenderlo e invertir tu tiempo. Ahora, Git también es una herramienta de terminal, así que la otra herramienta que también es muy importante de aprender para cualquier programador o desarrollador es la terminal o consola. La consola o terminal, a pesar que es una interfaz que ya no es usada por un usuario final, como si lo serían las interfaces gráficas web o las de escritorio, esta sigue siendo de las más utilizadas por programadores y desarrolladores. Por darte algunos ejemplos, un desarrollador puede usar la terminal o consola típicamente para compilar o ejecutar algún intérprete, buscar archivos, conectarse remotamente a otro computador, utilizando distintos protocolos, ejecutar comandos de Git, conectarse a una base de datos e incluso algunos programadores utilizan programas de terminal para poder editar código. Por ejemplo, programas como Bing, NeoBean o Emacs son populares en este ámbito. Y cuando hablo de conocer la terminal, en realidad me estoy refiriendo a conocer los comandos básicos de la terminal que siempre vamos a llegar a encontrar en múltiples proyectos. Conocer comandos como ls para listar archivos, cd para cambiar de directorios, cat para ver el contenido de archivos, mkdir para crear carpetas, rm para poder eliminar archivos, cp para copiar, mb para mover y así. Todos estos comandos los podemos encontrar en Windows, Linux y Mac, así que entenderlos es muy importante para poder hacer tareas típicas en nuestro sistema. Aunque también hay otros comandos y programas de terminal que nos permiten hacer tareas más complejas. Por ejemplo, tenemos grep, que se utiliza para poder filtrar archivos y carpetas, OOP, que se utiliza para manipular datos dentro de archivos, ssh para poder comunicarnos con otro computador, set, que se utiliza para editar y transformar textos en otros archivos, find para poder buscar, curl para poder realizar peticiones desde consola, tar para poder comprimir y descomprimir archivos y así. Todos estos comandos eventualmente te los puedes encontrar y aprenderlos te puede dar una herramienta rápida para poder ejecutar tareas sin la necesidad de abrir interfaces gráficas. Y relacionado a dominar los comandos básicos de la terminal, también debemos saber que podemos crear nuestros propios comandos para la terminal de una forma sencilla sin tener que usar lenguajes de programación complicados, como podrían ser C, C++ o Rust, que son lenguajes que requieren bastante tiempo de aprendizaje.
Estos son archivos que te permiten usar un lenguaje de programación muy sencillo para poder, por ejemplo, crear carpetas, archivos o ejecutar programas desde consola. De hecho, todos los comandos que puedes ejecutar desde la terminal también pueden ser ejecutados desde este tipo de archivos. Es decir que con BashScript puedes pasar de escribir comandos una y otra vez en la terminal a crear un archivo que pueda ejecutarlos todos en un solo comando. Esta es una herramienta muy útil cuando hablamos de ejecutar aplicaciones web o administrar servidores, o también es muy común usarlos en seguridad informática para poder extraer información de un servidor remoto. Y los BashScript están muy relacionados a los comandos de Linux, ya que hablamos de crear programas para Bash, que es un software de sistemas Unix. Pero en Windows también es posible hacer prácticamente lo mismo creando archivos como lo serían los .bat y ejecutando lógica de programas de PowerShell. O incluso también puedes ejecutar los mismos BashScript de Linux si usas programas como WSL, que también te permiten ejecutar programas de Linux en Windows. Así que no importa si estás en Linux, Mac o Windows, esos son comandos que puedes aprender y que te pueden servir incluso cuando despliegues aplicaciones en cualquier lenguaje de programación. Ahora, muy aparte de los comandos y los programas que funcionan con el sistema operativo, hay un programa que siempre vamos a estar utilizando independientemente del lenguaje de programación que utilicemos e independientemente del tipo de aplicación que usemos. Estos programas son las bases de datos. Todo programa, desde el más grande hasta el más pequeño, tiene una forma de persistir o almacenar los datos a lo largo del tiempo. Típicamente el software encargado de esta tarea son las bases de datos. Y las bases de datos en sí no es un tema bastante sencillo de abarcar. Hay varias formas de clasificar a las bases de datos. Por ejemplo, si nos basamos en la forma en la que se estructuran los datos, podríamos hablar de SQL, que utilizan esquemas fijos como las tablas, y las no SQL, que utilizan distintas estructuras como los documentos, los grafos o los pares clave y valor. O si nos basamos en su ubicación, también podríamos hablar de bases de datos distribuidas, es decir, múltiples bases de datos interconectadas. O también si la base de datos es open source o privativa y así. Así que como el tema es bastante amplio, no es necesario que conozcas todas las bases de datos que existen, pero sí como mínimo yo recomendaría probar al menos 3 bases de datos distintas. Una base de datos SQL, por ejemplo, como podría ser MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, entre otras, y 2 NoSQL, ya que en NoSQL hay más variedad. Aquí podríamos tener bases de datos orientadas a documentos, como MongoDB, CouchDB o Firebase, y otras que están enfocadas en otro tipo de almacenaje, por ejemplo las de pares clave y valor, como podrían ser Redis, y usarlas varía dependiendo del tipo de aplicación. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones móviles que hacen uso de SQLite, que es una base de datos SQL que almacena datos en un archivo pequeño, ya que esta está dentro de un dispositivo móvil. O muchas aplicaciones web y móviles usan Firebase para poder almacenar datos en tiempo real. O otras empresas hacen uso de bases de datos SQL más grandes como MySQL o Postgres para poder tener todo el sistema principal de su empresa. Así que si conoces alguna de las bases de datos más populares, estas pueden darte una visión más amplia de cómo están funcionando muchas aplicaciones que usas en tu día a día. Además que es bastante probable que si te dedicas a desarrollar software vas a necesitar de alguna de estas en algún momento. Ahora, después de la base de datos también hay otro tipo de software que, independientemente del lenguaje que uses, puedes llegar a necesitar en algún punto. Estas son las máquinas virtuales y contenedores. Ya sea si creas software para la web o programas de sistemas que esperas que funcionen en distintas arquitecturas de computadores, el aprender a usar un software de virtualización como VirtualBox, VMware o Hyper-V es muy útil para poder crear distintas máquinas que simulen computadores de nuestros usuarios. Usándolas puedes crear entornos aislados con distintos sistemas operativos. Puedes intentar reproducir los errores que pueden obtener tus usuarios o otros desarrolladores. Puedes emular entornos con poco hardware al especificar la cantidad de RAM o CPU, o puedes practicar las configuraciones que harías en un servidor real cuando vayas a subir una aplicación. Ahora, si bien hace muchos años atrás las máquinas virtuales se usaban mucho para automatizar el despliegue de aplicaciones, estas han ido perdiendo popularidad debido a la aparición de otro tipo de tecnologías que se llaman contenedores. Los contenedores, a diferencia de las máquinas virtuales, no crean un sistema operativo completo, solo crean subprocesos con programas aislados para que puedas ejecutar software allí. Son como máquinas virtuales más minimalistas y optimizadas si así lo quieres ver, aunque el tema es más amplio. Entre estos programas que permiten crear contenedores podemos encontrar a Docker. Esta herramienta te permite crear un entorno aislado para cada proyecto de cualquier lenguaje de programación. Es como empaquetar todo tu proyecto, incluyendo la base de datos, el código de servidor y cualquier otro tipo de software que necesite tu aplicación para funcionar. Y esta se usa para recrear el entorno de desarrollo en cualquier lugar y cuantas veces sea necesario. Los contenedores son de las formas favoritas actualmente para poder desplegar proyectos de plataformas de la nube. Si has probado plataformas como Vercel, Heroku, Railway, Render, bueno, en gran parte estas funcionan gracias a este tipo de herramientas que permiten que cada proyecto que un usuario sube funcione en un entorno aislado dentro de un contenedor. Aunque no tan solo sirve para despliegue, también puedes utilizarlo para desarrollo. Por ejemplo, creando una base de datos aislada para cada proyecto, configurando todo tu proyecto web para que se despliegue con un solo comando,
o para que tu aplicación pueda escalar automáticamente creando más instancias. Luego, muy aparte del despliegue, también tendríamos herramientas que están relacionadas con la documentación, ya sea si creas aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles o web. Estos días el crear una documentación de tu proyecto es muy importante para que puedas continuar mejorándolo y también para dar a conocer a tus posibles usuarios cómo usarlo. De hecho, actualmente muchas documentaciones se encuentran en internet, subidas como un sitio web. Y si te estás preguntando cómo es que estas funcionan, bueno, no es que estas estén creadas desde cero y no es que tengas que saber mucho HTML y CSS. En realidad ya hay programas que permiten crear este tipo de documentaciones web fácilmente. Así que sin importar el lenguaje que uses, cuando necesites de una página para dar a conocer tu proyecto, puedes usar lo que se denominan los generadores de sitios estáticos o abreviados SSG, de Static Site Generator. Estos son programas que desde consola te generan todos los archivos de un sitio web, para que simplemente lo abras con tu editor de código y empieces a hacer modificaciones. Proyectos de Rust, Java, Go, Python, JavaScript usan ese tipo de herramientas, entre las que podemos encontrar a proyectos como Hugo, Jekyll, Docosaurus, Ndebug o Astro. Cada uno de estos usa un lenguaje de programación distinto, y aunque algunos de estos sí pueden que necesites de conocer algo de código de web como HTML y CSS, la mayoría de estos proyectos como Hugo o Jekyll, por ejemplo, son muy fáciles de utilizar aun si no eres un programador muy experimentado en la web. De hecho, hay una lista bastante grande en donde puedes encontrar distintos proyectos desarrollados en distintos lenguajes de programación, algunos más complicados y sencillos que otros. Y usándolos puedes pasar de solo crear un repositorio de GitHub con una pequeña descripción a tener una documentación mucho más completa y profesional que puedes mantener fácilmente sin importar el tipo de software que estés creando. En fin, estas herramientas que te he mencionado no tienes que aprenderlas todas de una vez. Lo principal es que crees el código de tu aplicación, y estas herramientas simplemente te van a ayudar a crear tu proyecto con mucha más facilidad o en menor tiempo. Así que en lo personal te recomendaría estudiarlas hasta el punto que lo creas suficiente, porque estas son un mundo en sí, y hay distintas áreas de trabajo que las usan mucho más a fondo. Por ejemplo, muchas de estas herramientas también son utilizadas en DevOps, seguridad o administración de sistemas de la nube, o incluso en otras áreas como Data Science o Hacking ético, por ejemplo. En mi caso solo he mencionado las que están más enfocadas en el desarrollo de software y que te pueden ayudar a ser un mejor profesional, aunque otras herramientas que también pueden ser importantes para cualquier programador, independientemente del lenguaje, son herramientas de colaboración, administradores de paquetes, frameworks de testing, herramientas de debugging y software de acceso remoto, entre otras. La lista continúa, por supuesto, pero recuerda que el tiempo es limitado, así que debemos tener en cuenta a qué dedicar nuestras horas de estudio para poder llegar a cumplir nuestros objetivos. Y si tienes otras herramientas que quieres recomendar aprender a cualquier programador, puedes dejarla en los comentarios. Así que nos vemos en un siguiente video.